Hola, bienvenidos a Viñetas. Hoy tenemos nuevo vídeo sobre algunas de las últimas novedades del mercado nacional. Allá vamos. En fin, yo quería hacer ahora un vídeo cortito. Y digo, bueno, haré uno de reseñas y algunas cosas que haya leído últimamente que me hayan gustado. Pues a la hora de mirar las cosas que me habían gustado últimamente, pues había bastantes. Entonces igual no es tan corto como yo quería, pero bueno, son 7 novedades de autores nacionales las que voy a comentar hoy. Como siempre, por orden de lectura, que es un orden bastante caótico, porque es un poco el que te apetece en ese momento, el que sale antes, el que se ha ido acumulando y un momento lo rescatas, yo qué sé, esto va como va. También a veces las ganas de leer, si es una cosa más larga, una cosa más corta, pero bueno, en fin. Son cómics de 7 editoriales diferentes, además, curiosamente. O sea, esto no suele pasar muy a menudo, ¿no? Pero bueno. A ver, el primero que os quería comentar es este, editado por Salamandra. Boomers de Bartolomé Seguí. Bartolomé Seguí lleva bastantes años trabajando con guionistas. Con Ramón de España en El Sueño de México, varios álbumes con Felipe Hernández Cava, con Las Serpientes Ciegas como máximo representante, pero no único. 3 álbumes de la serie de Pepe Carballo con Hernán Migoya. Y durante el confinamiento, pues una serie de circunstancias hicieron que retomase un poco el trabajo de guión con esta obra, Boomers, que repesca sus personajes de Lola y Ernesto, con alguna cita a otros personajes de otras obras anteriores suyas, como Luigi es Luis, por ejemplo, y donde reflexiona un poco sobre una generación, la del autor, un poco mayor que la mía, que ya empieza a ver cerca el fin de su vida laboral, que ya empieza a ver que tiene una edad, que lo que le queda por delante es mucho menos de lo que tiene por detrás, que empieza a ver amigos que se le mueren y empieza a ver que el mundo ya es muy distinto a cuando él tenía una edad bastante anterior, ¿no? Uh, Debo decir que a mí es un cómic que me entró muy bien. Igual porque yo me acerco cada vez más a la edad de Bartolomé Seguí. Pero también hay una cosa que me gustó bastante, reflexionando un poco sobre esta obra, y es que este tipo de obras hubiera sido imposible hacerlas en los años 80, por ejemplo, ¿no? Esto significa que hay un interés de los autores y que hay un público que está interesado en historias de una franja de edad que no sean los típicos veinteañeros, adolescentes, treintañeros, 40 y tal. Que historias de otras edades también pueden dar bastante juego, ¿no? La trama es muy sencilla, gira un poco sobre un viaje a Mallorca de Ernesto, en una especie de alter ego de Bartolomé Seguí, y donde reflexiona un poco sobre los cambios que han pasado en Mallorca y los cambios que él ve en su vida, ¿no? Es un cómic pausado, pero no lento. Es un cómic donde están pasando cosas y donde hay reflexiones de cierto calado. La verdad es que se lee muy bien y está dibujado estupendamente, ¿no? A mí la verdad es que me fue una sorpresa muy, muy agradable. Ya puestos, estaría bien que se repescase el Hola y Ernesto, que hace años que está desaparecido y que creo que solo se publicó en álbum parte de la obra. Creo que la otra parte, la segunda parte, permanece inédita en álbum y solo se publicó en la revista El Víbora, ¿no? Bueno, la segunda, esta seguramente muchos no la habréis visto porque es un cómic en catalán. Se llama K, de Max, o sea, que. Esto fue el premio Finestres. La editorial Finestres es una editorial que ha empezado a publicar cómic en catalán desde hace relativamente poco y que ha hecho un premio de 25.000 euros a la mejor obra. Y el primero que se presentó fue Max y ganó. Entonces, esta es la edición de este cómic que aparecerá en castellano, creo que por Reservoir Books. No lo estoy seguro, pero no me suena que era Reservoir Books. Dentro de unos cuantos meses, ¿no? Pero de momento ha aparecido esta obra. Max, ya lo he dicho en otras ocasiones, lleva tiempo en un camino hacia la simplificación de la línea, ¿no? En un intento
el horror vacui no existe para él. Y en este caso es una historia de un personaje que avanza yendo hacia Trapisonda y donde se va encontrando con personajes bastante variopintos. En una trama con una estructura llena de trucos, ¿no? De giros, de ecos, de referencias al pasado y al futuro. La verdad es que la estructura me ha parecido muy ingeniosa. Funciona con una estructura de viñeta por página, a veces viñeta por 2 páginas, lo que hace que esta simplificación de líneas pues aún sea más evidente, ¿no? En fin, es también un cómic bastante interesante si os gustan los trabajos de Max de esta última hornada de título, ¿no? De tipo vapor, etcétera, etcétera. Si queréis una cosa más tipo Gustavo, el Peter Pan, una cosa de estas, igual no es el cómic que más os va a llamar la atención. Pero bueno, ya os digo que es un cómic muy digno y muy interesante. Este es una pequeña joyita. Se llama Ronson, de César Hernández, editado por Outsider. Esto es como una recopilación de memorias un poco caóticas de una persona que recuerda la vida en un pueblo de la zona de Valencia, Castilla-La Mancha, que de allí hay alguna referencia, pero tampoco se dice exactamente el nombre del pueblo, ¿no? Entonces, estas memorias están llenas de elementos costumbristas, pero de la vida en el pueblo, las travesuras, la vida en la familia, el ocio, los juegos, cosas de ese estilo, pero también la crueldad que se escondía en esa vida en muchos momentos, la sordidez de muchos sucesos que pasaban en esos tiempos y que no se hacía nada. Y, en fin, con una voz de Nof muy omnipresente que a veces juega al contraste, ¿no? Al análisis de cómo era su vida de joven y de lo que él se arrepiente de haber hecho en esos momentos, cosas de este estilo. El cómic está editado magníficamente por Outsider porque intenta recuperar un poco el aspecto de una foto antigua, de estas fotos sepia, ¿no? Con los bordes así en blonda o troquelados o no sé cómo se deben llamar. Entonces se usa un bitono para recordar estos colores y las hojas están recortadas con esta forma así ondulada, ¿no? Es un cómic que tiene esta gracia de las memorias un tanto improvisadas, ¿no? Porque se nota, va enlazado, aunque haya unos capítulos que más o menos intentan dar un poco de orden a lo que se va explicando, muchas veces una cosa lleva a otra, se habla de un personaje, luego se habla de otra cosa, se enlaza con unas costumbres, se cuenta una anécdota tangencial, es un poco voy y vengo, ¿no? Pero ya os digo, es un cómic que a mí ha sido una bonita sorpresa. Y todo lo que estéis leyendo sobre él, pues es bastante justificado, ¿no? Años después del último aparece el último torpedo, 1972, ya sabéis. Ya no es 1936, porque ahora lo está haciendo Enrique Sánchez Zabuli al guión con los dibujos de Eduardo Risso. Es bueno, no va a sorprender, en el sentido, si ya os leísteis el último, si conocéis ya un poco la trayectoria de Torpedo, pues un poco más de lo mismo. Es decir, Torpedo ya avejentado, con Rascal, su ayudante, que 3/4 de lo mismo, y haciendo las salvajadas que hacía más joven, pero que le cuesta un poco más, ¿no? Aquí se trata de que se cargue a un policía que está chantajeando a la madame de una casa de prostitución. Yo creo que me hubiera gustado más el de ver a Risso en blanco y negro que con este color. Que no está mal, pero creo que Risso, que es un autor que se le nota mucho ese juego de contrastes entre el blanco y negro, creo que siempre funciona mejor en blanco y negro que con un color, por bien que esté, ¿no? Abuli, pues bueno, en su línea. Las tramas son muy básicas
y a veces un tanto alargadas, sobre todo cuando ocupan todo un álbum, pero los personajes los sabe definir muy bien, sabe meter escenas muy chocantes que te suben el nivel de la historia, te vuelven a captar el interés, y sobre todo es un dialoguista muy, muy fino, ¿no? Entonces, los juegos de palabras, marca de la casa de Torpedo, pues aquí pues continúan y sigue soltando sus barbaridades y todo esto. Al final, bueno, pues unos cuantos extras, unas cuantas páginas de riso a lápiz para que veamos un poco cómo trabaja y bueno, en fin, esperemos que el siguiente pues sea un poco más rápido de lo que ha sido este. La siguiente obra no es un cómic, es un libro de ilustraciones y es Algunos maestros y toda la verdad de Daniel Torres, editado por Norma. Esto es una recopilación de 12 ilustraciones muy trabajadas, muy elaboradas, editadas así a buen tamaño, de Daniel Torres reflexionando sobre su carrera, sus influencias y cómo ha ido creando sus personajes, sus series, etc. Son solo 12 ilustraciones, entonces van acompañadas de la ilustración a toda página, muy bien, y en la página que está enfrente pues sería esa página con los lápices, etcétera. Hay aparte una mínima bibliografía y poco más. No es una edición para el gran público, es una edición que cuesta un dinero porque lleva también una lámina firmada y numerada por Daniel Torres. Entonces, bueno, esto es ya para los muy cafeteros, ¿no? Para los muy fans de Daniel Torres y supongo que esto echará para atrás también a muchos fans del autor, pero que igual no se pueden permitir estos precios, ¿no? En fin, yo la verdad es que a mi Torres siempre me ha gustado mucho y estas reflexiones sobre sus influencias, sobre sus creaciones, etcétera, pues me ha hecho bastante gracia, tanto a veces supongo que por lo críptico. Yo estoy seguro de que aquí hay muchas referencias que tendría que explicar él en persona de dónde vienen o según qué comentarios, por qué los ha puesto y tal. Pero bueno, igual algún día nos hacen una versión comentada y le pillaremos un poco más de gracia a todo el asunto. Pero bueno, ya os digo, hay ilustraciones espectaculares. Yo la verdad es que hacía tiempo que no veía dibujos tan potentes de Torres como en este tomo, ¿no? Bueno, el siguiente cómic que os quiero comentar posiblemente es el que más me ha gustado de todos estos. Y es Que el fin del mundo nos encuentre bailando, de Sebas Martín, editado por La Cúpula. Sebas Martín ha hecho un poco de todo, pero sobre todo se ha dedicado a hacer cómic de temática costumbrista en el ambiente homosexual, ¿no? Contemporáneo. Aquí habla también de relaciones homosexuales, pero en la República pre-guerra civil. Y un mundo que no estaba penalizado, no estaba perseguido, pero tampoco estaba visto con buenos ojos. Y aquí cuenta la historia de un contable aficionado a la literatura, de familia de clase media, que acaba conociendo a un boxeador y acaban teniendo relaciones, se enamoran, se desenamoran, se pelean, se vuelven a juntar y mientras tanto él acaba descubriendo un poco el mundo de los homosexuales en Barcelona de esos momentos, del que él no tenía ni idea, ¿no? En fin, es un cómic que tiene momentos muy tiernos, momentos muy duros y que sobre todo se nota mucho la documentación, ¿no? La sensación de esa Barcelona está muy bien conseguida y la verdad es que yo lo he disfrutado muchísimo. Hay también una serie de personajes secundarios que están muy logrados. A mí me han gustado especialmente el librero, amigo del protagonista, que es el que le vende las novelas, se las alquila y no sé qué, y le consigue entradas para ir a ver a Lorca cuando va a actuar a Barcelona y cosas de estas. Y sobre todo la abuela. La abuela es un mal bicho de tres pares de narices. Vaya personaje. Pero la verdad es que es una robaescenas total. Yo es que pensaba que siempre se dice que una de las grandes cosas del cine español siempre han sido los secundarios y bla, 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 bla. Bueno, pues esta es una secundaria estupenda. Yo la verdad es que me lo he pasado en grande con este personaje, sus comentarios desagradables y sus acciones cuando las hace, que son de armas tomar por, no, vamos, literalmente, ¿no? Un personaje muy, muy divertido.
En fin, ha sido una muy agradable sorpresa. Me ha gustado muchísimo este cómic. Y acabamos con María la Jabalina, de Cristina Durán y Miguel Ángel Giner, editada por Astiberri. Esto es una biografía de María la Jabalina, un personaje real, que fue una mujer que participó en la Guerra Civil Española en el bando republicano, porque ya era anarquista, y que al final acabó siendo ejecutada por el franquismo, acusada de unos crímenes que no podía haber cometido porque estaba precisamente ingresada en un hospital en el momento que se le acusaba de todo esto, y que al final la mataron, ¿no? Le quitaron el bebé que tenía y la mataron. Entonces, el cómic pues lo que hace es dramatizar toda la historia de esta mujer, de cómo se empezó a involucrar en movimientos anarquistas, lo que hizo durante la guerra civil y después todo el juicio al que fue sometida y todos los abusos y toda la injusticia que sufrió, ¿no? No es un cómic divertido, ya os lo digo. O sea, si queréis echaros una risa, ¿no? Porque acabas con un mosqueo de 3 pares de narices leyendo esto. Pero sí que es un cómic muy potente dramáticamente, ¿no? O sea, es un cómic de estos que... ¿Cómo lo diría? Que cala, ¿no? Es un cómic al que después de haberlo leído le vas dando vueltas a todo lo que pasó, a todo lo que sucedió y que se lee muy bien. Es decir, Cristina Durán y Miguel Ángel Giner ya tienen bastante recorrido y son unos narradores estupendos. Entonces es un cómic que también lo lees con mucho, mucho gusto, ¿no? Pues aquí os dejo estas 7 obras por si alguna os interesa, a ver si os queréis acercar a alguna de ellas. La verdad es que todas ellas, por una cosa o por otra, valen la pena. Esto ya después lleva gustos, etcétera. Pero ya os digo, yo la verdad es que las 7 las he disfrutado bastante, bastante, ¿no? Aunque ya os digo, mi favorita, la de Sebastián Martín, esto lo tengo clarísimo. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Salud.